Entonces voy a coger mi paleta y somos María Sol Barón, Camilo Ordóñez, conformamos el equipo Transhistoria, que hacemos curaduría e investigación en historia del arte y cultura visual en torno a la construcción de imaginación política. Y para el Salón Nacional de Artistas, El Revés de la Trama, preparamos una curaduría que se llama Contrainformación, que integra 3 espacios, que son la Galería de Santa Fe, no sé si ya visitaron ese lugar. En el otro extremo del centro histórico, la sala de exposiciones ASAP, y en medio de esos 2 lugares, el recorrido que vamos a hacer hoy, que integra una serie de relieves y murales resueltos en la fachada de algunas edificaciones que han albergado instituciones públicas y privadas relacionadas con el desarrollo económico de este país dentro de una perspectiva de economía liberal. Entonces, el contenido discursivo de esos relieves fue uno de los puntos de partida de Contrainformación. Por otra parte, hubo otro interés que tenía que ver justamente con la manera en que la forma urbana de las ciudades en América Latina permite identificar la sobreposición de proyectos urbanísticos que remiten a la colonia, a la república, pero también al tiempo prehispánico. Y en el caso de Colombia y de Bogotá en particular, eso es muy evidente con la forma de la avenida Jiménez, que antaño correspondía al río San Francisco y antaño en su toponimia indígena al río Vicachá. Entonces, cuando uno mira un mapa, pueden mirarlo en el mapa que les acabo de entregar, y busca la avenida Jiménez, se va a dar cuenta que esa avenida tiene una forma serpenteante, orgánica, que rompe con la cuadrícula colonial como proyecto urbanístico de desarrollo de las ciudades en la época colonial. Y justamente la manera en que se rompe esa cuadrícula, que puede ser perceptible en la observación del mapa, pues nos remite a una forma de administración del territorio antigua, que tiene que ver con la manera en que las comunidades indígenas comprendían este territorio. Ese fue el segundo insumo, y el tercero tiene que ver justamente con la categoría de nación. Estamos en el Salón Nacional de Artistas y los postulados discursivos y programáticos de estos relieves y murales que vamos a ver tienen que ver justamente con una idea de desarrollar la nación en términos económicos. Vale, por favor observen el relieve que están tapando allá a la derecha. Y que ya taparon, pero bueno. Bien, entonces, como decía Camilo, en parte nosotros quisimos integrar una investigación que habíamos adelantado hace 3 años sobre estos relieves que están adosados en las fachadas de varias instituciones relativas al sector económico del país. Justamente en la investigación fuimos comprendiendo cada vez con mayor contundencia que la Jiménez que hoy conocemos, ¿cierto?, es un invento del siglo XX que tiene que ver con unas políticas de higienización y salubridad posteriores a todo una coyuntura de gripe que propició la muerte de miles de bogotanos hacia 1918, 17-18, y que tiene que ver con la manera en que desde el emplazamiento colonial se le dio poca importancia al río. Por ejemplo, en un recorrido que hicimos también súper chévere con Miller Lagos, con uno de los artistas de la exposición, comprendimos cómo el río había sido, usufructuado para ciertas industrias, en particular de molineras de trigo, que lo usaron, como fuerza hidráulica, pero que al mismo tiempo lo descuidaron y eso, generaba que las mismas molineras desecharan allí como todo este material que sale del trigo. Y entonces, de alguna manera, sí, eso, como que el río se fue convirtiendo en un problema. Ese río tuvo varias denominaciones, como lo decía Camilo, se llamó el río Vicachá para los muiscas, que significa resplandor de la noche. Cuando llegaron los españoles y se construyeron las primeras, edificaciones de
de, ¿cómo se llama?, de sectores religiosos como los del San Francisco. El río tomó ese nombre, Río San Francisco, y a inicios del siglo XX se decidió que lo mejor para el río y para la salubridad de los bogotanos era tapar el río, canalizarlo por debajo y construir una avenida que en principio quiso ser monumental, pero que no logró ser monumental de una extensión muy larga, ¿sí? Y creo que en el recorrido pues vamos a poder ver cómo entre principalmente acá la quinta o la sexta hasta la carrera décima, pues esta calle o esta avenida sí tiene, ¿no?, una amplitud que es poco usual en nuestra ciudad y principalmente en este lugar que es un centro, pues el centro histórico colonial. Entonces ese proyecto como eje monumental tuvo como principio no un fin conmemorativo histórico como en otras ciudades latinoamericanas donde se narra la historia de la nación, sino que tuvo un principio financiero. Bien, entonces ahí estamos viendo el relieve de Vico Consorti, que es un personaje ahí súper fascinante. Este relieve se llama Bases de la Riqueza Colombiana, los dos murales, y este de la derecha pues creo que es muy elocuente en el tema que le interesa declarar al artista, ¿sí? Que es principalmente ¿qué actividades ven ustedes ahí? Agricultura. Explotación del territorio, actividades en torno al cultivo del café, por ejemplo, ¿cierto? A la izquierda, del banano, en toda la mitad la ganadería, y abajo otros cultivos que tienen que ver con el trigo, el maíz, y donde aparece la representación de la familia, que es como el cierre de estos dos relieves que vamos a ver acá en este edificio. Gracias. Gracias. Bien, entonces vamos al otro. Van a cubrir el mural. ¿Cómo se llama? Y esos son justamente los lugares donde están emplazados los relieves que vamos a ver sobre esta avenida. Este edificio, bueno, y este lugar es el Banco de la República, bueno, que nuestra investigación también fue como súper importante comprender cómo el Estado colombiano también a inicios del siglo XX comprende que debe regular la economía y para eso contrata a un grupo de expertos extranjeros que son, bueno, que están liderados por un señor que se llama Kemmerer y que estuvo no solo en Colombia, sino también en Ecuador y en otros países latinoamericanos, y que quien orientó ciertas reestructuración, ¿sí?, del sector financiero, y entre esos, por ejemplo, para Kemmerer era fundamental que en cada país se fundara un banco emisor, ¿sí?, que para nuestro caso pues es el Banco de la República. Y tras esa fundación y la regulación de la producción de moneda y billetes y de la recomendación, ¿sí?, que el banco emisor tuviera un papel fundamental también en el sentido de prestar a otros bancos, también ¿cómo se llama la otra? Agrupaciones gremiales. Crear agrupaciones gremiales. Digamos que es como fundamental que eso haya sucedido porque justamente esta avenida tiene que ver como con los impactos de las orientaciones que dio la comisión de Kemmerer, ¿sí? Bueno, y este edificio en particular, ¿cómo les parece? ¿Les gusta? ¿Gusta el diseño? Una mole ahí, ¿no? Fíjense como todo lo que hay alrededor, ¿sí? Como el edificio de allí que llamamos de City TV, pero que es del tiempo, el Henry Fox, pero detrás también un edificio moderno que es el Enqueteva, una iglesia colonial, y al norte el edificio Avianca, que en realidad es posterior a este edificio, ¿sí? Es decir, pueden imaginarse el impacto visual que pudo tener este edificio cuando se construyó, ¿sí? Y en realidad los bogotanos fueron súper críticos con
esta iniciativa del Banco de la República de hacer un edificio tan moderno en medio, ¿sí?, de este contexto tan colonial y sobre todo al frente de esta iglesia. Entonces el banco se encargó de hacer un montón de publicidad y artículos para convencer a los ciudadanos de que este era un proyecto además del que se habían beneficiado muchos trabajadores, la clase obrera, habían trabajado 6.000 obreros y que pues claro, era un indicador más de las políticas modernistas. Un artículo que nos llamó mucho la atención era cómo para la gente en todo caso si era toda una experiencia este nuevo emplazamiento y cómo había gente que pasaba por acá en la mañana y tenía una experiencia bastante paradójica y contradictoria porque a las 9 de la mañana sonaban las campanas de la iglesia para la misa y a esa misma hora bajaban automáticamente, se abrían estas rejas metálicas automáticas, ¿sí? Entonces era una cosa ahí como, ¿no?, entre sentirse en medio de un tiempo colonial y en medio de una experiencia casi que futurista. Claro. Y bueno. Con el sonar de las campanas se abría. Sí, exacto. Y entonces, bien, para volver sobre los relieves, de todos los conjuntos que vamos a ver, este es el único autor italiano o extranjero. Se llama Ludovico Consorti. Fue un artista que trajo el gobierno de Laureano Gómez y lo trajo específicamente no para esto, sino para el monumento a los héroes. Ah, ¿los héroes? Sí. ¿Los héroes? Él iba a acompañar el proyecto de este arquitecto que ya estaba acá y Ludovico Consorti pues era un señor como el arquitecto, que ahora se me olvida el nombre también del monumento a los héroes, que trabajó con Mussolini. Estamos hablando del año 52 cuando viene él, es decir, está pues en un momento de vacas flacas porque pues se le acaba el contrato, Mussolini está perseguido, ¿sí? Entonces se vienen estos italianos en un gobierno que le interesa mucho lo que ellos han hecho con Mussolini. Vico Consorti hace el proyecto, pero llega la dictadura de Rojas Pinilla y ese proyecto queda pendiente, además de que el tipo quería hacer como una cosa en mármol de Carrara. Entonces el Banco de la República lo contrata, pilas, observen, lo contrata para varias comisiones. Una cosa, bueno, para empezar a hablar antes de que lo tapen, es que evidentemente nos interesaba mucho nosotros estudiar la historia de la institución, estudiar la arquitectura de estos edificios y ver de alguna manera cómo los artistas resolvieron estos relieves y las narrativas de estos relieves. Y evidentemente ¿cierto? Cada uno de estos relieves que vamos a ver en estas fachadas, pues son como declaraciones sobre las misiones de las instituciones. ¿Sobre las ¿sí? misiones? Sobre las misiones, ¿no? No, el discurso Entonces, institucional. claro. Y en este caso, pues, eso lo cuente pues el título, ¿no? Bases de la riqueza colombiana, que es, ¿cuál es la misión del Banco de la República? Pues justamente, ¿no? Administrar de la mejor manera los recursos. Y también es interesante ver los contenidos, ¿no? Como esta se llama Industria e Ingeniería, Ganadería y Agricultura, el de la derecha. Pero fíjense que pues de industria, ¿sí?, hay muy poco. Pues sí, parece como Y de ingeniería también. Sí, lo que hay es como explotación del territorio, sobre todo. O hay industria e ingeniería no para desarrollar productos, sino simplemente para extraer, ¿no? Entonces como que aparece la industria y la ingeniería en torno a la torre gasífera y petrolífera, pero no en la producción de algún tipo de tecnología, y de resto todo lo que aparece es transformación artesanal de la materia prima minera, ¿no? Como que abajo están esas dos personas ahí extrayendo minerales muy artesanalmente con un par de herramientas neumáticas, a la izquierda un par de forjadores y a la derecha dos pescadores artesanales. Entonces como que sí es muy significativo que el Programa Económico de Desarrollo declarado por el banco en su fachada, al enarbolar
la industria y la tecnología, pues realmente terminé conmemorando es el trabajo artesanal. Ahora hay un detalle en este mural que a nosotros nos llamaba mucho la atención porque nos parecía súper extraño, no lo podíamos interpretar al principio, que es el que está en la esquina superior derecha. No sé si logran identificar qué es. Derecha, esquina superior derecha. A la derecha. Igual de la izquierda también es sorprendente. Es el ala inferior de un avión con un tren de aterrizaje. Entonces es súper fuerte porque pues nuestra ciudad es un puerto seco, ¿no? Como que tenemos el aeropuerto de carga más grande de la región y por aquí pasan un montón de materias comerciales que se distribuyen al resto del continente y en buena medida la economía de esta ciudad se debe al aeropuerto El Dorado como aeropuerto de carga. Entonces es muy fuerte porque es como si allí se declarara que aquí hay una economía extractiva, que no hay una invención de tecnología ni de producto y que lo que hay es una movilidad de mercancías en torno al aeropuerto como escenario de movilidad mercantil de puerto seco. El otro elemento sorprendente pues es la escasa figuración de la mujer que está en la esquina superior izquierda como docente de un escenario educativo católico. Allí vemos el crucifijo como poder tutelar. Y fíjense que en el extremo inferior derecho del otro mural que estaba al costado sur de la fachada era el otro lugar donde escasamente aparecía una mujer atendiendo a unos niños en un bohío indígena, ¿no? Entonces como que dentro de las bases de la riqueza colombiana que se presentan en la fachada del banco, la mujer tiene dos escenarios de figuración muy claros y muy escasos, que son el cuidado del hogar y la administración de la educación católica. ¿Vamos para adentro? Sí. Listo. Entonces, la idea ahora es que vamos al hall del edificio, donde estaban las ventanillas de atención al público, y ahí vamos a ver el primero de los murales pintados del recorrido. ¿Puede entrar? No sé, ya miramos. Este es un mural de Pedro Enel Gómez, el que nos interesa ver. Es una entrega. Es un mural que se llama Momentos Críticos de la Nación. Y pues, como pueden ver, hay ciertos episodios de la historia colombiana que escogió el artista y que tienen que ver con cierta genealogía del pensamiento político liberal en nuestro país, ¿no? Entonces está las partecitas de José Antonio Galán a su izquierda, es decir, la revolución de los comuneros, está la impresión de los derechos del hombre y Antonio Nariño, están otros dos presidentes, está Tomás Cipriano de Mosquera en el centro, que fue pues un político, ¿no?, con un carácter bien ambiguo, que fue 3 veces presidente, pero que sí tuvo unas políticas de apertura, digamos, económica en el siglo XIX, y está José Hilario López a la izquierda, que fue el que liberó los esclavos, que son, por ejemplo, también temas que abordaron otros artistas en otros murales que nosotros queríamos señalar con el recorrido de relieves y murales por el centro histórico, ¿no? Me refiero en particular a los que están en el Congreso, que son justamente los murales de Ignacio Gómez Jaramillo, que son sobre la liberación de los esclavos y la insurrección de los comuneros, ¿sí? Y que fueron temas polémicos, pero que fueron, digamos, avalados, impulsados por la hegemonía liberal desde 1930 como temas, ¿sí?, importantes de la historia de Colombia, y donde se da un lugar, ¿cierto?, a sectores populares como representantes importantes de la historia. Bien, hablábamos afuera de la misión Queremer como una comisión que va a darle forma política a la economía colombiana de raigambre liberal. Entonces es muy significativo cómo esa comisión de alguna manera va a materializar
sus propósitos en la organización del Banco de la República y cómo el Banco de la República, con este edificio materializado a finales de la década de los 50, como que en el escenario público de la calle hace una declaración sobre las bases de la riqueza colombiana, y al interior, en este hall de atención al público, de alguna manera sí le da lugar a una conmemoración más de carácter histórico, que, como decía María Sol, traza una genealogía sobre el pensamiento liberal con sus vicisitudes, momentos de épicos y momentos supremamente frustrantes dentro de la tradición liberal, como por ejemplo la represión al movimiento comunero. Y entonces, en ese orden de ideas, pues es muy significativo que ese mural esté aquí, como con esa selección de momentos históricos, porque va a contrastar bastante con lo que vamos a ver ahora más adelante en el Museo de la Fiscalía, donde los protagonistas de otro mural de Pedro Leonel Gómez no son tanto personajes con nombre propio y con un lugar en la historia hegemónica, sino personas del común. Entonces, como que eso me llama la atención de las dos inversiones simbólicas que hay en torno a este edificio, como la declaración del proyecto económico afuera y la conmemoración del pasado en términos ideológicos dentro del edificio que sustenta esa liberación económica expuesta allá afuera. ¿Seguimos? Sí, vamos. Listo. Vamos entonces a bajar un par de cuadras. Me interesa acá que recuperemos un poquito el panorama que nos encontramos. María Sola hablaba ahorita del proceso, de la intención que hubo en cierto momento de constituir la Avenida Jiménez como nuestro gran primer eje monumental, donde tendrían lugar de representación un montón de entidades de carácter nacional a principios del siglo XX relacionadas con el desarrollo económico del país. Y entonces ese es el eje monumental que estamos viendo acá en la Avenida Jiménez entre Carrera Séptima y Novena. Podemos ver el ancho de los andenes, eso nos da cuenta de esa monumentalidad que se pretendía. Y otro índice de eso es, por supuesto, la ruta de los rieles del tranvía, que, si se dan cuenta, fíjense el nivel de apertura que tiene, la curva llega casi hasta el andén del costado norte, y eso nos da de alguna manera una idea de cómo la cuadra terminaba mucho más al norte de donde termina hoy en día con el edificio Henry Faux. Es decir, que en buena parte del costado sur de este segmento monumental, pues habían edificios que tuvieron que ser demolidos para poder ampliar la vía como la estamos contemplando hoy en día. Entonces hablábamos al principio del río Vicachá, suplantado por la avenida del río San Francisco y después suplantado por la avenida Jiménez, y esta esquina como que a mí siempre me ha parecido bonito, que uno tiene el río Vicachá por debajo de los pies corriendo ahí canalizado, pero si uno mira para arriba, pues aparece otra entidad financiera que tiene que ver con todas esas reformas implementadas a partir de los 20 por la misión Coremer, que es la economía de los seguros, ¿no? Me refiero a ese pequeño rascacielos que está aquí al costado sur, que termina con un letrero en Nemqueteva. Era el edificio de la aseguradora Nemqueteva, hoy en día ya no existe, pero por diferentes razones del destino, el letrero de la aseguradora Nemqueteva todavía queda ahí, y pues es chévere porque estamos sobre el río Vicachá, y ese vestigio ahí de esa antigua aseguradora como que nos recuerda justamente al civilizador del pueblo muisca, que es Nemqueteva, Bochica o Tequendama. Entonces, como que si uno agudiza la mirada y se esfuerza, como que empieza a encontrar un poco de indicios que hablan de la manera en que este territorio se narraba con otra cosmovisión en el pasado precolonial. Vamos a bajar una cuadra aquí, paramos en la octava y ahí seguimos con los relieves. Otro punto como clave del recorrido, si miran las esquinas, tenemos edificios que fueron construidos originalmente para banca. El Pedro A. López, aquí al frente mío, que fue un edificio que quebró justo antes de que llegara la Comisión Kemerer, entonces fue la primera sede del Banco de la República luego de la quiebra de ese banco, que es de la familia de los López Pumarejo, López Miquelsen, el papá de López Pumarejo. De las columnas. Sí. Sí, que justamente también ahí, si uno se detalla, pues se pilla que clarísimamente ese edificio, esa fachada que tenemos ahora o esa vista que tenemos hacia la Jiménez, pues es una invención justamente de la renovación urbana, porque ahí lo que había al frente es un edificio que era el pasaje Rufino Cuervo,
Y para la ampliación de la avenida hubo que derrumbar ese edificio, entonces lo que hicieron del Banco de la República, seguramente que ya había comprado ese edificio, es hacer esa fachada donde aparecen esas columnas dóricas que en efecto pues no sostienen nada, ¿no? Y tenemos acá el Royal Canada Bank, que ahora es el Banco de Occidente. Tenemos allí a mi izquierda, a mi diagonal izquierda, el banco, pero originalmente era el Banco Francés Italiano. Años 30, 40. Eso ya debe ser años 50, 40, 50. Y acá, el Royal. Y esta a nuestra izquierda pues ya van a ver y uno puede comprender, hoy es el Banco Agrario, pero era la Caja Colombiana de Ahorros, ¿sí? Que ahorita les contamos esa historia. Antes de eso, una cosa también que nos pareció bien interesante analizar de este sector es como el eclecticismo de la arquitectura. Digamos que hay manifestaciones como de muchos estilos, ¿no? Neoclásicos, art déco, pero también una cosa que fuimos encontrando como en los aportes de la arquitectura de la mitad del siglo XX es cómo aparece como un modelo de edificio que vemos muchísimo en nuestras ciudades colombianas y latinoamericanas, que es el modelo de torre plataforma, ¿sí? Y que es un modelo que fue además muy propicio para estas zonas que originalmente eran coloniales, pero donde se empezaron a construir edificios modernos y ese modelo permitía, ¿cierto?, como unos usos de los edificios diferentes, como unas zonas, digamos, públicas, que son las zonas de plataforma como esta, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, acá lo empezamos a ver, como hay como este nicho o portón que tiene un carácter, digamos, semipúblico y semiprivado, o por ejemplo en el edificio de allí, si imaginamos ese edificio sin las rejas, que es una invención posterior, hay una zona ahí como de tránsito entre lo público y lo privado. Y sobre todo se expresa muy bien la torre plataforma porque la plataforma es como la base del edificio, la zona pública, y aparece luego la plataforma, digamos, más como luego de un espacio, lo que hace que sea como un diseño de tránsito, ¿sí? Para que la torre no sea de alto impacto en términos del paisaje urbano. Entonces, pues eso lo vamos a ver como en varios edificios y se puede analizar en mucha de la arquitectura que hay en este lugar. Bien, hay un detalle bien interesante para retomar lo que mencionaba María Sol de las torres del Banco López. Ella decía, son columnas que no están sosteniendo nada diferente a un balcón, entonces no son estructurales. Eso tiene que ver, como decía María Sol, con la manera en que esa culata que queda cuando se demuelen los edificios que continuaban allí, pues quedan como un accidente que no tiene nada que decirle a ese eje monumental. Entonces se construyen esas ventanas, se imponen esas columnas para construir una suerte de fachada. Entonces la idea sería contrastarla con las columnas que estamos viendo aquí al costado sur en el edificio de la Caja Colombiana de Ahorros, que ahora están recién restauradas y muy, digamos, brillantes, pero que tienen una, digamos, materialidad muy diferente a las columnas en piedra del Banco López, porque bueno, son columnas que están enchapadas con una especie de hojilla, por decirlo así, pero que son en hierro. Entonces eso nos habla bastante de la implementación de otras formas constructivas para el desarrollo de este edificio, de la arquitectura resuelta con estructuras en hierro armado. Y en efecto, este edificio se construye durante los 40, al punto de que existen unas fotos impresionantes en pleno Bogotazo, la ciudad así destruida, y el edificio se sigue elevando y se ven las columnas en hierro que de alguna manera generaron cierta exigencia y ostentación, al punto en que el comercio del hierro en América Latina se disparó justamente por la cantidad de hierro que tuvo que invertirse en el desarrollo de la estructura de este edificio. Entonces, como la ciudad destruyéndose en esas fotos y el edificio moderno de torre y plataforma creciendo. Y como decía María Sol, entonces estos edificios de torre y plataforma tienen usualmente una estrategia de integrar el espacio privado con el espacio público. Lo sentimos acá con este recibidor que tiene el edificio expuesto al espacio público, que nos deja ver las columnas, que nos enseña que esto es moderno, que son columnas trazadas en hierro y no en piedra. Y sobre el recibidor tenemos el relieve de José Domingo Rodríguez, que, como sucede con el del Banco de la República, como que declara
cuál es la misión de la Caja Colombiana de Ahorros. Es una composición piramidal que plantea una narración un poco en espiral, que al mismo tiempo corresponde con las edades del ser humano y su rol en términos productivos. Entonces fíjense que en todo el centro de la narración aparece un niño que apenas camina, es un niño que está comiendo, bebiendo, alimentándose de un alimento que está siendo otorgado por un adulto sano, con una anatomía perfecta, que sobre sus hombros lleva las herramientas del trabajo. Pero si seguimos la narración en forma de espiral, como planteaba antes, pues al lado hay otro niño que está en los brazos de una mujer, entonces otra vez vuelve a aparecer esa noción de la mujer como resguardadora de la base social en el núcleo familiar. Pero fíjense que esa mujer a los pies también tiene un ovillo de lana, entonces como que la mujer puede trabajar pero dentro del núcleo del hogar, y hay una segunda mujer que en sus manos con mucho cuidado está sosteniendo como una loncherita. Eso no es una loncherita, sino que es una alcancía que si nos acercamos y la vemos con cuidado se pueden dar cuenta que tiene el emblema de la Caja Colombiana de Ahorros. En la parte cúspide de la pirámide aparece, como les decía, el hombre sano, trabajador, proveedor, y en el declive de esa narración en espiral pues aparecen un par de viejos, un hombre y una mujer, y fíjense que la alcancía vuelve a aparecer, pero esta vez no en manos de la mujer sino en manos del hombre, y también está más grande, está más gordita. Pues por supuesto tiene que ver justamente con el rol que los ahorros habrán de cobrar en el buen retiro del anciano. Entonces todo eso tiene que ver justamente con el rol de la institución que alberga este relieve, que como decíamos es la Caja Colombiana de Ahorros, que fue el primer banco que tuvo, por objetivo inmediato, la formación de ciudadanos ahorradores que contribuyeran con su dinámica de ahorro al desarrollo económico del país. Entonces usted venía aquí, entraba, en el hall habría una cuenta de ahorros, a usted le daban un número y una alcancía, esa alcancía venía grabada con el número de su cuenta, usted vendía monedas en esa alcancía, cuando se llenaba usted venía a las ventanillas, entregaba la alcancía, se la abrían con una llave secreta y no le daban la plata sino que se la consignaban a su cuenta. Entonces todo eso da cuenta de la manera en que la Caja Colombiana de Ahorros implementó un montón de dinámicas y prácticas culturales para enseñar a ahorrar y de alguna manera ideologizar a los ciudadanos colombianos en la cultura del ahorro. Esa imagen del anciano con su alcancía ahí retirándose es súper significativa porque es muy próxima a lo que prometen hoy en día los fondos de pensiones, como que el ministro de Hacienda actual lo decía hace poco, usted se va a pensionar con lo que ahorre. Entonces como que fíjense de dónde viene la genealogía de esa política económica que todavía tenemos sobre los hombros hoy. Ya. Listo. Vamos. Hay como un anacronismo raro, ¿no? Porque como estas personas, pues sin ropa, que parecieran trabajar en el campo, con alcancías para ahorrar, sí. o como dos temporalidades o dos tipos de vidas, ¿no? Entre la alcancía y lo que parecieran habitar ellos. Que ahora que lo miramos, los hombres son los que están desnudos, ¿no? Y sí. Las mujeres son las que están vestidas. ¿Por qué será? No sé. Como por pero mostrar bueno, en todo caso, su cuerpo. los genitales están tapados en cualquier caso con el recurso de la cabecita del niño en el centro y la David, y con el recurso, bueno, no sé, de la pierna cruzada del anciano. Pero es que sí hay una estética como muy neoclásica en ¿no? Y pues en el caso de las mujeres pues no las querían desnudas seguramente porque, o sea, yo recuerdo que sí, en los años 40 todos aquellos desnudos que aparecían en espacio público fueron muy comentados, cuestionados por sectores de la Iglesia Católica, filósofos que les parecía que esas mujeres desnudas que por ejemplo empezaron a aparecer en banderas, o incluso, bueno, la Rebeca, por ejemplo, cuando se instaló, les pusieron como un jardín alrededor para que la gente no viera las nalgas de la señora. Sí, entonces, como que me imagino que tiene que ver con esas razones, ¿no? Poco pero conservadoras. Un elemento que choca esa alcancía como con la narrativa del resto de ellos, ¿no? Sí, como no son hombres modernos, ni mujeres modernas, ni trabajadoras, sino hay una cosa ahí como toda temporal. También seguramente tiene que ver con la transición de la población colombiana de la ruralidad a la ciudad, y entonces narrar a esos ciudadanos como pasar de esa narración de los ciudadanos como parte del paisaje rural
a una dinámica urbana donde aparte de obreros y productores son ahorradores. Claro. Sí, en realidad es como una estética muy neoclásica, ¿no? Porque no hay una intención de narrar que son campesinos que han llegado a la ciudad a trabajar, ¿no? Ni son mestizos, sino son muy muy griegos. Sí, dominicano. Nada que ver con... Bueno, Listo. vamos a ver. Camilo. Kemmerer tuvo su oficina ahí. Kemmerer fue el que, como decíamos, planteó la necesidad de un banco central emisor, pero también la necesidad de configurar instituciones gremiales de sectores económicos comprometidos con la productividad y el desarrollo económico del país, y también es el que habla por primera vez de la necesidad de establecer dentro del país una economía bursátil. Bien, y entonces en 1928, como dice allí el mismo relieve, fue fundada la Bolsa de Bogotá, que fue la primera sede, actualmente ya no existe, se trasladó a otra nueva sede, también por eso muchos de estos relieves pues han perdido, ¿cierto?, como parte de su significado, porque ya no tienen, los edificios han cambiado de uso. Y para este en particular contrataron a un artista de Medellín que se llama Bernardo Vieco, que tiene una historia que nos parece muy bonita, pues nos divirtió, y también tiene como una serie de coincidencias con este callejón. Resulta que Vieco empezó a hacer como escultura en bronce, que era muy poco común en los años 20 que los artistas trabajaran esa técnica, no era muy dominada ni conocida, y él lo hace con Francisco Antonio Cano. Y él estudia artes, pero empieza a llevar como una doble vida, como profesor de la Escuela de Bellas Artes en Medellín y como contador, ¿sí? En suma, pues era muy difícil de vivir del arte, ¿sí? Entonces, incluso de ser profesor. Pero entonces, no me acuerdo en qué año exactamente, el tipo compra la lotería y se la gana. Y logra entonces tomarse un año sabático. Un año en el que la escuela cerró porque unas señoras de la sociedad de Medellín estaban escandalizadas porque se daban clases de desnudo a estudiantes mujeres. Entonces hubo un escándalo y se cerraron la escuela. Ese es el año en que se gana este señor la lotería y logra irse un año a Europa a estudiar. Creo que se va a Bélgica, a Bruselas, y hace estudios de ornamentación, porque el tipo tiene la intuición de que ese es un sector de las bellas artes del que él va a poder vivir. Y en efecto, cuando él regresa, él funda una empresa, una microempresa, podríamos decir, o bueno, un taller donde él ofrece servicios de ornamentación y decoración en Medellín, y él en efecto desarrolla y además crea unos lazos sociales con un montón de arquitectos que son los que van a desarrollar, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el Museo de Antioquia, que era el Cabildo en ese momento, la gobernación, y él hace como la ornamentación de esos edificios, pero también sabemos, porque su familia le ha hecho un libro y una investigación, que hizo un montón de detalles para las casas de barrios de clase media alta, como el Boston, como Prado y demás. Entonces ese es el autor de este relieve, que plantea, como ven, pues tres piezas, pero que si ustedes miran en conjunto pareciera que faltaran otras tres más arriba. Investigando, indagando, comprendimos que él ya había hecho un modelo semejante o había trabajado esos mismos temas exactamente para el Banco del Café en Medellín, y que originalmente eran 6. No pudimos comprender por qué no están acá las 6 completas, pero sí podemos intuir que el tipo finalmente en la negociación que hizo con la bolsa decidió escoger 3 que compositivamente pues funcionan muy bien, porque, ¿cierto?, se genera una simetría en torno a las 2 figuras del centro, que también luego con las visitas, ¿no?, la gente le sorprende como, bueno, que evidentemente hay como mucha influencia del arte europeo, el Art Deco, ¿sí?, en la manera de resolver como a esos obreros campesinos. Fíjense que son como temas que vamos a ver reiterativamente en varios de esos relieves, ¿no? La fundición en el centro, la minería a la izquierda y la agricultura a la derecha.
los del centro, y bueno, y fíjense que todos los obreros están semidesnudos, ¿no? Se destacan como los torsos, muy musculosos, muy atractivos, incluso los del centro, pues hay gente que ¿no? señala que pues parece, ¿no? Una escena como de seducción de dos hombres, que tiene ahí como cierta sugerencia homoerótica, y definitivamente también, ¿sí? Si Ana reflexionara sobre la manera de resolver esos cuerpos, pues no son los cuerpos de unos obreros colombianos, ¿no? Sino más también una cierto carácter estético que nos recuerda al Art Deco, pero también como el realismo socialista, ¿no? Entonces hay ahí una mezcla de todo eso. Y es la Bolsa de Bogotá, ¿no? Entonces se supone que este es el escenario donde se va a subastar, se va a pujar por unas acciones que dinamizan un sector económico, pero fíjense los relieves, qué sector económico son el que están anunciando, pues son todos extractivos, no hay ninguna transformación industrial ahí. Entonces es tremendo porque es supremamente contemporáneo, es un relieve de los años 30, y fíjense, a nosotros nos cautiva mucho como el portón que se arma acá, cómo adquiere un carácter alegórico, casi como un arco triunfal, porque están esos relieves que nos señalan ese escenario extractivo de la materia prima como primer sector económico, pero si ustedes miran las puertas del portón, pues aparecen unas ornamentaciones muy discretas allí, al parecer también hechas por Bernardo Vieco, que conmemoran diferentes formas de transporte, un avión, un vapor, un buque y una locomotora, que nos permiten justamente pensar en la dinámica comercial de la mercancía, que es el segundo sector económico. Y el tercer sector económico, que es el de la plusvalía generada por la movilidad comercial de las acciones, es la institución en sí misma. Entonces usted tiene en ese portón de ingreso como los tres sectores económicos y ingresa por allí a la institución, pero todo el tiempo le están recordando que lo que va a transar bursátilmente aquí es algo que tiene que ver justamente con la instancia primaria de la economía extractiva. Y lo último es que yo les hablaba como de la coincidencia, la historia del artista con este lugar, y es que acá estamos en la calle de los loteros. Entonces, entonces siempre les sugerimos a los que nos acompañan que si se encuentran con un número que les atraiga, pues que puedan, que de pronto, muy posiblemente les puede traer suerte Vieco. Bien. Hay otro detalle aquí, ya que vamos a bajar para seguir por la Jiménez, para que se puedan asomar, y es este edificio en mármol blanco que estamos viendo, que da fachada aquí hacia la calle 12 y hacia la Jiménez, como sucede con tantos edificios que interpretan el cauce orgánico de la avenida Jiménez o del río Vicachá. Este es un edificio de los años 40, comisionado y desarrollado para el Citibank, ¿sí? Hoy en día, y pues no tiene que ver con el Citibank, ha sido sede del Ministerio del Interior, de la Contraloría, creo, y recientemente el hall de atención al público en su instancia bancaria originalmente fue reacondicionado como el hall de atención de la Comisión de la Verdad. Ahora que se asomen al punto de ingreso se van a dar cuenta que también tiene un mural al interior, como sucede con muchas de las entidades bancarias de esta zona, y es curioso porque es un mural que no es conmemorativo ni de tema social, sino que simplemente exalta la riqueza natural del territorio colombiano. Y si conectamos eso con el rol original del edificio, el Citibank de los Estados Unidos, pues justamente tiene que ver con la expectativa de explotación económica con respecto a los recursos naturales que esta institución tenía en su momento de instauración en la sociedad colombiana. Entonces pueden asomarse ahí cuando bajemos y continuamos una cuadra hacia abajo a la Federación de Cafeteros. Bueno, y este es otro de los relieves de José Domingo Rodríguez, del mismo autor del de la Caja Colombiana de Ahorros, pero en un edificio que sirvió de sede de la Federación Nacional de Cafeteros, que también fue fundada como efecto de las políticas de Kemmerer, porque la federación justamente como es una agremiación en torno a todos los cultivadores del café, fundada en 1927.
Este edificio después, bueno, de mucho indagar en fotografías y un montón, bueno, de revisión de prensa, finalmente encontramos y verificamos que era 1952, ¿sí? Aproximadamente. Fíjense que el edificio también tiene cierto carácter, ¿no? Digamos de torre plataforma, o por lo menos como que este pequeño ingreso, ¿no? Tiene ese carácter como semipúblico, semiprivado. Funcionan locales comerciales a la izquierda y a la derecha. Camilo identificó cuáles eran, porque no me acuerdo cuáles eran, la Gran Colombiana. La vivienda hoy en día pues era un local del Banco Cafetero, y a la izquierda, donde está la pajarera, era un local de la Flota Marina Mercante Gran Colombiana, que es una institución que se desarrolla al igual que el Banco Cafetero, con toda la economía privada del café. Entonces, esta también tiene como título una alegoría, es la alegoría del café. Fíjense que está encarnada en una figura femenina, como es usual en las alegorías, pero pues también es como una mujer chapolera, que sabemos que las mujeres tuvieron, ¿cierto?, un lugar muy importante en el cultivo y producción del café. Algunos la podrán identificar como una imagen genealógica de la protagonista de Café, de Gaviota. Gaviota. Y sobre todo el hombre, ¿no?, que está a la derecha nuestra, que es el mulero, el que carga, el arriero, y va con sus mulas cargadas de café. Sí, de alguna manera, en efecto, puede ser el antecedente de Juan Valdés, que en los años 50 todavía no existía cuando se hizo esta imagen, y que en la década siguiente, ¿no?, va a aparecer como imagen de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero en suma, la imagen también es como muy elocuente de todo el proceso de cultivo, traslado, ¿cierto? Y el efecto, digamos, la importancia de la exportación del café, que es algo que narra, ¿no?, muy claramente ese relieve, porque está la mujer en medio, parada como en medio del territorio, ¿sí?, colombiano. Hay un café como en la zona que fue tan importante para el cultivo del café, lo que llamamos la zona cafetera, y ella extiende su mano hacia la zona que está en los océanos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como muy claro y elocuente que en esa economía era muy importante, ¿cierto?, la exportación, y el mejor café sabemos que durante muchos años pues lo consumieron no los colombianos, sino los extranjeros. Que es muy fuerte porque en todo caso la protagonista de este relieve pues es una mujer, ¿no? Es una mujer recolectora, sin nombre propio, no conmemora una personalidad, nada, pero sí un oficio ejercido por mujeres, y algo que ha sido muy común en nuestra sociedad colombiana es suplantar los lugares de memoria y de exaltación de la mujer por otros cultos de carácter masculino, ¿no? Pasa en la religión, cuando suplantamos todos los cultos marianos por cultos que tienen que ver con diferentes momentos de la vida de Cristo, en torno al niño Jesús, al Señor caído, al Señor de los Milagros, al Sagrado Corazón, que suplantan los cultos marianos. Y si tenemos en cuenta el rol de Juan Valdés hasta el presente, y que se constituye desde la década de los 60, pues es otra transición de ese lugar de conmemoración de la mujer como sujeto productivo en la economía del café, como se localizaba en la investigación que identificamos. Pues vimos bastantes imágenes que tienen que ver con localizar la imagen como el sujeto de la mujer como el sujeto productivo de la economía cafetera, como sucede en este relieve, pero después lo que se posiciona la imagen del Juan Valdés como el sujeto masculino que mueve las mercancías del cafeto, ¿sí? Entonces como que eso también es impactante cuando uno se para frente a este mural. Y de resto, como sucede en el portón de ingreso a la Bolsa de Bogotá, pues las puertas en bronce de la institución también conmemoran las plántulas de café, que son las bases pues de la riqueza de la economía cafetera. Eso. Estamos acá en plena avenida Masuera o avenida Décima, que es la avenida emblemática de la modernidad en el centro de Bogotá, una avenida que surge tras la ampliación de la calle Colonial para darles protagonismo al automóvil, y estamos justo debajo de la plataforma generada por el edificio de torre y plataforma del antiguo Banco de Bogotá, que, como sucede con otros edificios que hemos visitado en este recorrido, tiene un gran hall de atención al público
que tenía las ventanillas de su función bancaria en el pasado, pero que hoy en día está ocupado por diferentes servicios judiciales, que es lo que hoy en día ocupa esta edificación. El mural de este edificio está al fondo, lo pueden ver acercándose al vidrio. Es un mural, pues bueno, dentro de todo el conjunto de murales que del centro histórico, pues es el más moderno. Es un mural que le comisiona el Banco de Bogotá, que fue el que construyó el edificio, pues que era un edificio súper moderno también, con los nuevos materiales, con toda la estética de lo que se llama la arquitectura internacional o de estilo internacional. Le comisiona a Ramírez Villamizar este mural, que es uno de los primeros murales que él hace. ¿Sí? Recordemos que Ramírez era principalmente pintor y empieza a tener unos intereses que cada vez lo van desprendiendo más del muro, y él pues decide, ¿no?, tomar un referente pues formal, básicamente prehispánico, pero también digamos como que a él le interesa mucho el uso del oro y como su uso cultural durante distintos momentos de la historia de Colombia, desde la época prehispánica pasando por la colonia, porque es un mural además hecho en hojilla de oro, sí, donde a él le interesa hacer como un homenaje a la orfebrería prehispánica, pero también a las iglesias coloniales y al uso del oro en las iglesias coloniales. Al mismo tiempo, la composición del mural está resuelta a partir de unas formas orgánicas que un poco permiten evocar como toda la dinámica de ofrenda de las piezas de orfebrería frente a los cuerpos de agua y las ondas de agua. Entonces, como que sí es una superposición de interpretaciones culturales en torno a ese mineral, y pues está en el hall de atención de un banco moderno, ¿no? Sí, que eso también es un poquito pues curioso, ¿no? Como el oro y como su historia cultural, pero en todo caso colocado en un lugar que es un banco, ¿no? Y donde pues el oro tiene como otra connotación ya no cultural, sino pues netamente monetaria. Bien. Entonces vamos ahora para la sala SAP. Bajamos por allí. Pueden tratar de entrar ahí como si fueran a hacer una diligencia judicial, y le echan un ojito y nos vemos aquí en la puerta de salida. Estamos en el Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación, que fue, digamos que ocupa hoy un edificio que fue originalmente sede del Instituto de Crédito Territorial, el ICT, y como hemos visto en otras edificaciones, pues se le comisiona, en este caso, a 3 artistas la elaboración de 2 murales. Estamos acá al frente del drama de la vivienda, que es la obra mural de Pedro Nel Gómez, y que también pues es un relato que está segmentado como si fueran viñetas, justamente porque el artista, ¿cierto?, acomoda el mural pues a este lugar arquitectónico donde tenemos estas columnas pues también que cimientan pues parte de la estructura fundamental del edificio. Es uno de los murales, digamos, poco estudiados de Pedro Nel, no sé si porque no está en Medellín, pero lo cierto es que, bueno, la Fiscalía ha hecho un trabajo importante de restauración de este mural. Esto también pueden imaginárselo como una sede de recepción, de atención al público, y con los años, pues también la gente, ¿no?, empezó pues a rayarlo, a intervenirlo, y con la restauración pues tenemos un mural pues en muchas mejores condiciones a como fue originalmente. Es bien interesante como el segmento en 6 o 7, ¿sí?, fragmentos, donde Pedro Nel incorpora en algunos de ellos, sobre todo como el primer capítulo que estamos viendo y el último, como algunos personajes de la vida política y que tuvieron que ver con el Instituto de Crédito Territorial. En particular, por ejemplo, acá pues estamos viendo, ¿no?, a este personaje de verde que posiblemente es Rojas Pinilla,
que es el presidente de turno cuando se hace este mural, es de 1956, y hay ahí como unos representantes, ¿cierto?, del Instituto de Crédito Territorial. Hay una mujer, ¿no?, que es como la única que aparece como trabajadora, que seguramente también Pedronel ahí señala como durante el gobierno de Rojas Pinilla se le da a la mujer el voto, ¿no?, una representatividad ciudadana, pero también cargos políticos a mujeres por primera vez en el siglo XX. Y hay una serie de referencias que hablan pues justamente también de la misión del Instituto de Crédito Territorial, que en principio tuvo como misión cuidar, proyectar todo el sector de vivienda, no solo urbano, sino también rural. Y una de las cosas, bueno, el Instituto de Crédito es de los años 30, o sea, también es un proyecto de los liberales, y con Rojas Pinilla se reestructura, y tal como ustedes ven, por ejemplo, ya el Instituto de Crédito también está encargado de asuntos que tienen que ver con la infraestructura, ¿sí?, y la ingeniería de grandes obras de vías, como lo vemos en ese mapa de Colombia a la izquierda, ¿no?, donde también hay como toda una referencia a las intervenciones de los usos de los ríos también para, ¿no?, para la creación como de toda esa infraestructura en Colombia. Que eso va a tener un contrapunto en el otro extremo del mural, son 40 metros, en el otro extremo justamente aparece como una discusión de un conjunto de políticos y empresarios. Podemos ir al otro extremo para verlo, y están ellos discutiendo en torno a una maqueta como de una refinería petrolera, y también en torno a un mapa que nos permite incluso navegar por él para darnos cuenta que se está discutiendo en torno a la construcción de un canal interoceánico. Entonces eso deja ver, por supuesto, el programa misional que tenía el instituto con respecto a la administración económica del territorio en torno al desarrollo de grandes obras de infraestructura que proporcionarían, valga la redundancia, una infraestructura para el desarrollo económico del país en escala industrial. Me refiero a esta viñeta donde vemos ese grupo de empresarios o dirigentes discutiendo en torno a la maqueta que mencionaba hace un rato. Entonces fíjense que es como una especie de paréntesis la que tiene los dos extremos del mural, como el extremo oriental y el extremo occidental, es donde aparecen las personalidades con nombres propios, discutiendo en torno a las grandes empresas del instituto, y en medio las otras 4 viñetas que se distribuyen en medio de las columnas de este gran hall de atención de lo que fue el Instituto de Crédito Territorial. Aparecen escenas que tienen que ver justamente con los problemas de la población que se enfrenta a un proceso de cambio, de pasar de ser una sociedad rural, la colombiana, a ser una sociedad urbana. Eso va a implicar una serie de desplazamientos de población, una densificación de las ciudades y por supuesto lo que da origen al título del mural, el drama de la vivienda social. Entonces en esas 4 viñetas del centro lo que vamos a ver son justamente escenas, podemos desplazarnos para allá, escenas de el campesinado desplazado hacia la ciudad, las masas obreras aglutinadas en los suburbios de la ciudad. Y entonces podríamos pensar un poco en la dinámica didáctica de este mural con respecto al público que venía a este hall a hacer sus diligencias para recibir un auxilio de vivienda, la adjudicación de una vivienda. Ay, bueno, como que hay ciertos temas que aparecen como en estas grandes viñetas. Por ejemplo, no sé si vieron como el muerto, ¿no?, minero, que está como en la segunda de allá para acá. Esta, ¿no?, donde hay como una exaltación de las madres o las maternidades. En esta, pues clarísimamente el problema de hacinamiento, al representarse allí como desplazados, ¿no?, de la ciudad, que se trasladan a sectores industriales o urbanos de gran escala. ¿El nombre de estos murales? ¿Los nombres? ¿Los nombres? O sea, ¿nombra cada viñeta o nombra...? No, nadie los ha nombrado. A nosotros se nos ha ocurrido nombrarlos. Sí, todavía falta como toda una investigación.
iconográfica, narrativa de todos estos murales. Pero sí, una cosa que nos llama la atención es también cómo hay una representación como de habitantes de distintas regiones del país, ¿sí? Como que uno puede asociar la zona minera, ¿no?, con la zona antioqueña, pero acá está como toda una representación más de poblaciones de los llanos orientales, ¿no?, porque tiene que ver con más economías o sectores económicos relativos a la ganadería. Y bueno, sí, no sé, es de todas las regiones, ¿no? Pero pues también como de las, no sé, regiones como Antioquia también, donde hay un montón de desplazamiento de campesinado hacia las grandes ciudades. Aquí en esta viñeta es interesante que vemos listo el drama de la gente aglutinada ahí viviendo como en conventillos y tal, pero se abre un gran umbral que nos deja ver al fondo la ciudad en crecimiento y en los extramuros de la ciudad justamente la materialización de proyectos como el que veíamos en el costado oriental de la ciudad, una urbanización planificada de vivienda popular, como lo fue el barrio Quiroga. Entonces aquí como que está, claro, el drama de estas personas allí hacinadas, pero se ve al fondo la solución que proveería el instituto, y ese programa lo vamos a ver también manifiesto en el otro mural que hace parte de este edificio, que fue ejecutado a dos manos por Ignacio Gómez Jaramillo y Jorge Elías Triana, que es el que vamos a pasar ahora a ver para terminar. Sí. ¿Eso tuvo algún tipo de restauración? Esta no tiene nada de restauración. Como ven, está lleno de huequitos, de rayones, de manchas. Este es de, como decía Camilo, de Jorge Elías Triana y de Ignacio Gómez Jaramillo. Entonces es un mural, no es muy común, pero sí hay varios. Por ejemplo, los del ministerio también son de carácter colectivo. Eso nos parece como interesante, atractivo, singular de este mural. Y como ven, pues también digamos que este no tiene la compartimentación del anterior, pero sí, pues hay un relato que va de izquierda a derecha y que muestra también, como el de Pedronel, como el problema, ¿sí?, de la indigencia, por ejemplo, de los niños a la izquierda y de los habitantes en las ciudades, de los desplazados. Luego viene como esta escena de la vida rural y del campesinado. Y luego viene, ¿no?, esta imagen como de maquinaria relativa a la construcción de vivienda, la banca de ahorro, donde, ¿no?, están allí en transacción ahorros, inversiones para la adquisición de vivienda propia. Y pues una escena, ¿no?, que es como muy contundente, es como la última, donde aparece ya la familia reunida en torno a la mesa de comida y que la presenta como una familia que ha logrado, ¿no?, tener su vivienda propia y por tanto que cada quien se dedique a otros asuntos aparte de trabajar para pagar un alquiler, ¿no? Entonces están los niños ahí ya dedicados al estudio, ¿no?, y en unas condiciones pues de vida mucho más, ¿no?, como de una clase media en progreso. Y entonces... Es bien interesante como que el centro del mural insiste en declarar como tres áreas de, digamos, de administración política, el desarrollo social, que son como el ahorro. Entonces aparece esa escena de ahorro que otra vez nos remite a la Caja Colombiana de Ahorros. Por otro lado, la industrialización, el rol de la industria en torno a esos personajes que están fabricando algo que tiene que ver con materiales de construcción, y por otro lado, por supuesto, la planificación urbana. Como la parte de la izquierda como que es un poco más la enunciación de los dramas y de las condiciones de vida desfavorables, así corresponden a ciertas tradiciones, porque hay allí una enunciación de los bohíos, de las formas de vivienda indígena y un montón de situaciones que tienen que ver justamente con lo que digo, con enunciar unos dramas sociales, así correspondan a ciertas tradiciones. Y a la derecha como que lo que decía María Sol, ¿no?, como es un resultado de lo que el instituto podría de alguna manera ofrecerle a la sociedad colombiana, teniendo por supuesto por base
ideológica la comprensión de la familia como base social, que lo hemos visto ya en otros murales. Entonces como que se da cuenta de todo un orden político que caracterizó a la sociedad colombiana a mediados del siglo XX. Y donde había una promesa institucional del Estado comprometida con el cambio de la vida de los colombianos que perdimos al final del siglo XX.